Hola, mi nombre es Miguel Vicari y este video es para la materia de estructuras de datos 2 en la que hablaremos sobre los tipos de búsqueda, lo que es la búsqueda lineal, la búsqueda por hash y los métodos para resolver colisiones. Comencemos definiendo lo que es la búsqueda lineal. La búsqueda lineal es ese procedimiento de búsqueda que hacemos en los arreglos, en las listas, en los que buscamos algún elemento precisamente de uno en uno, es decir, tenemos que analizar todos los elementos que se encuentran en un arreglo hasta encontrar el elemento deseado. En caso que el elemento deseado se encuentre en algún momento de la búsqueda se detiene en ese momento y da como resultado el objeto que estábamos buscando. Y si el objeto, el valor nunca es encontrado, pues la búsqueda se termina como ineficiente. Esta búsqueda no ha sido la más óptima en muchos tipos de sistemas debido a que es un proceso bastante tardío por el hecho de que tiene que buscar de uno a uno cada vez que quiere buscar un dato. Es por eso que salen otras alternativas como lo que es la búsqueda por hash que veremos adelante. Sin embargo, un aspecto en el que resulta este tipo de búsqueda lineal mucho más eficiente que en los otros tipos de búsqueda es cuando se tienen arreglos, por ejemplo, arreglos muy pequeños, de que no tiene tanto dato, ya que la búsqueda se realiza casi al mismo tiempo o incluso antes que la generación de claves que genera la búsqueda por hash o toda la comparación de la búsqueda binaria. Y también funciona cuando tenemos un arreglo, una lista desordenada y queremos buscar un elemento entre todos ellos. Pues vamos a ir comparando de uno en uno hasta encontrar el elemento deseado, ya que los otros métodos de búsqueda funcionan más con arreglos que ya estén ordenados previamente. Como podemos ver en la imagen, la búsqueda lineal precisamente, por ejemplo, y quiere buscar el número 80. Y lo que va a hacer es que va a analizar posición por posición todas las posiciones que tiene el arreglo hasta encontrar ese valor y recién ahí es cuando va a terminar el proceso de búsqueda. Otro tipo de búsqueda puede ser, por ejemplo, la búsqueda binaria. La búsqueda binaria lo que su funcionamiento es que toma el valor que está buscando y analiza la mitad de la lista, la mitad del arreglo con ese valor que busca. Si el valor que busca es un número superior o inferior a la mitad que está analizando, entonces descarta. Por ejemplo, supongamos que estamos buscando el número 70 y analizamos una mitad de 50 para atrás. ¿Es 70 mayor o menor a 50? Es mayor a 50, por lo tanto él va a eliminar todos los elementos que vengan de 50 hacia atrás, los va a eliminar. Luego va a volver a buscar en el pedazo que le quedó, se va a ubicar exactamente a la mitad y se va a volver a hacer la misma pregunta. Bueno, el número que estoy buscando es mayor o menor que este punto. Así va a ir sucesivamente hasta que consiga efectivamente el elemento. ¿Qué pasa? Este tipo de búsqueda binaria es más efectiva en lo que es métodos de comparaciones, cuando se quiere realizar algún tipo de comparación, alguna función comparativa o se quiere buscar algún elemento mediante este procedimiento, así como también cabe destacar que hay que tener el arreglo ordenado para que funcione más correctamente este tipo de búsqueda, es mucho más efectivo por el tiempo que las hace. Sin embargo, si el arreglo no está ordenado, también se queda bastante corto en tiempo en comparación a nuestro otro tipo de búsqueda, que es el que vamos a hablar a continuación, que es la búsqueda por hash o el también llamado hashing. El hashing funciona de la siguiente manera. Lo que hace es que se crea una función de hash, que esa función eh, es una fórmula matemática que se crea dependiendo de las necesidades que se tenga, es decir, de las cantidades de datos que se usan, de las magnitudes de los datos, entre otras cosas, para que sea la más acertada posible. Y esa función de hash lo que va a hacer es que va a tomar cada uno de los elementos y luego de pasarlos por esa función les va a crear un código, es decir, esa función va a dar como resultado un valor, un atributo que va a estar totalmente ligado con el dato. ¿Qué va a hacer esto? Que cuando guardemos en nuestro arreglo, en nuestra lista, todos los elementos van a venir consigo con un atributo. Así que para el modo de búsqueda lo que ella va a hacer es que a nosotros introducir un valor, ella va a ver directamente cuál es el dato que se encuentra en ese valor y lo va a retornar de inmediato. Es decir, es una búsqueda para un número en concreto. No tiene que estar haciendo comparaciones como el método binario, ni tampoco tiene que estar recorriendo todo el arreglo de uno en uno como la búsqueda secuencial. Simplemente toma el valor, que el atributo, el código que lleva consigo el dato, y lo casa directamente con el dato. De esa manera lo retorna de forma inmediata. Este tipo de búsqueda, por ende, es mucho más óptimo en distintos tipos de arreglos, incluso en arreglos
largos es más óptimo, en arreglos de gran tamaño es mucho más óptimo que, por ejemplo, la búsqueda secuencial. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, pues tenemos un ejemplo de cómo sería su funcionamiento. Tenemos un dato, el dato que queremos guardar, el cual pasa por una función de hash y automáticamente le viene le viene asignado un código que es el que lo va a cazar en nuestro arreglo. Va a estar el código seguido con el dato, por lo menos 0 con manzana, 1 con banana, 2 con gato, etcétera. En la imagen derecha podemos ver cómo sería las distintas formas de en que esa función hash crea los códigos. La mejor manera, que es la que vemos más a la izquierda de la imagen, es en la que ningún tipo de código se choca nunca con otro. Es decir, el código nunca se repite para dos datos. Cada uno siempre tiene una ubicación distinta. El peor de los casos, que sería el que vemos en el medio, es cuando todos los datos obtienen el mismo código siempre, porque esto va a generar muchas colisiones. Y un caso intermedio es en la que algunos datos obtienen códigos que no se colisionan y algunos otros sí colisionan. ¿Por qué suceden estas colisiones? Pues estas colisiones suceden debido a que la función de hash o no es la más óptima o la cantidad de datos o el valor que tengan los datos es tan grande que inevitablemente pueden surgir algunas colisiones. Colisiones quiere decir que luego de pasar por la función de hash, el código que le está dado a un dato es el mismo de otro dato que ya ha sido asignado. Por ejemplo, tenemos un arreglo de animales, vamos a guardar el dato perro y pasándolo por una función de hash nos da un valor de 5. Así que el perro va en el número 5 de nuestro arreglo, en la posición 5. Y luego pasamos un animal gato, digamos, por la misma función de hash y también nos da un número 5, pero en la posición 5 ya estaba el perro. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Ya que los datos están colisionando. Se utilizan dos métodos para la resolución de colisiones que pueden ser un direccionamiento abierto o un direccionamiento cerrado. El direccionamiento abierto lo que hace es que una vez que él detecte una colisión, va a dirigir ese dato al próximo espacio que esté disponible en el arreglo. Es decir, si nuestro dato gato colisionaba con nuestro dato perro la posición 5 de nuestro arreglo, pues entonces él va a ver qué hay en la posición 6. Si la posición 6 está vacía, va a introducir ese elemento en la posición 6. Si la posición 6 tuviese otro dato y por ende genera una segunda colisión, entonces ahora va a analizar la posición 7 y así va a ir consecutivamente hasta que encuentre una posición que esté libre para poder introducir ese dato. Y el método de direccionamiento cerrado funciona es enlazando el, la posición de nuestro arreglo con una lista. Es decir, ya intervienen dos estructuras para guardar los datos. Lo que hace es que, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo de antes, tenemos un dato perro y se guardó en nuestra posición 5 de nuestro arreglo. Y luego nuestro dato gato se guardó también en la posición 5, pero una vez que el, que el método de búsqueda identifica que está en la misma posición del arreglo, lo va a enlazar directamente a una lista en donde tenemos a todos los elementos que tienen ese mismo número de posición. Es decir, que al acceder a esa posición vamos a encontrar distintos elementos unos seguidos de otros en forma de lista. Este método es útil por lo menos para de la clasificación de distintos datos que pertenezcan a un mismo grupo o por ende a una misma posición. Un ejemplo que pudiéramos ver de esto en la vida cotidiana sería, por ejemplo, en, en los viñedos o en las fábricas donde hacen bebidas alcohólicas, clasifican los alcoholes por edades. Es decir, los que ya tienen 2 años madurándose, 3 años madurándose, 4, 5, etcétera. Un método, por ejemplo, similar a lo que es el método de hash, en específicamente el direccionamiento cerrado, vendría siendo que una vez que ellos identifican la edad que tiene una barrica, la guardan justamente en un determinado espacio que es para la que tienen esa determinada edad. Por ejemplo, las barricas que tienen 3 años de añejamiento. ¿Y qué pasa? Si hay otra barrica que también tiene los mismos 3 años de añejamiento, lo que hacen es que las separan. Dentro de esa misma clasificación, hacen otras hileras de bloques en donde van poniendo, bueno, esta es la que tiene 3 años de añejamiento que entró en el día 1, esta es la que tiene 3 años de añejamiento que entró en el día 2 y así sucesivamente.
ese mismo ejemplo lo pudiéramos traspolar a la parte de programación, es decir, pudiéramos agarrar esa misma forma de tratar esos datos, esos productos, en un programa y llevarlo justamente con esta misma manera, con este tipo de direccionamiento tendríamos un programa que pasaría esa misma información a, a forma de programa computacional. Bueno, esa ha sido la explicación de lo que son los tipos de direccionamiento secuencial, binario y por hash, así como también los métodos para resolución de colisiones. Muchas gracias.